Engendros del relleno. No hay noche en la que el sabor a plástico quemado no regrese a mi boca ni madrugada en que la brisa parezca limpia. Todo empezó en 2012, cuando acepté un puesto como recolector en el relleno sanitario de Las Varas, a las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El sueldo superaba al de cualquier fábrica y mi hija recién nacida necesitaba pañales y leche. El turno nocturno era el menos solicitado, así que me lo dieron con una palmadita en la espalda y la advertencia de llevar botas gruesas, un gancho de acero y la fe muy bien guardada. Las primeras semanas fueron rutina, bolsas rotas, costales con vísceras de rastro, jeringas mal tapadas, perros famélicos gimiendo entre los cerros de desperdicio. Uno aprende a apartar la mirada y a respirar por la boca. Pero el 3 de marzo encontramos algo distinto. En medio de los escombros, envuelto en un mantel de bodas, había un pollo negro abierto en canal. Su interior estaba rellenado con cristales rotos y una fotografía de hombre con los ojos raspados. Al moverlo, cayeron monedas antiguas y una cuerda ensangrentada trenzada en forma de nudo corredizo. El chofer, don Hilario, murmuró un "ni loco me llevo eso" y aceleró el camión para que la pala mecánica lo enterrara. Esa noche, mientras revisaba mi turno, sentí que alguien caminaba sobre la tolva vacía, aunque solo el viento zumbaba contra las paredes metálicas. Los hallazgos se repitieron. Un gato albino cosido con alambres, coronas funerarias aún frescas, veladoras negras sin etiqueta, fotos de parejas perforadas con estacas de madera. Todo provenía de la misma ruta, la colonia del Bosque, en la zona alta. No había diálogo entre nosotros, solo miradas cansadas y un conteo silencioso de horrores. Yo llevaba un cuaderno y anotaba la fecha, la dirección pintada en cada bolsa y un rastro breve del contenido. No lo hacía por morbo, sino para encontrar un patrón que explicar por qué las pesadillas empezaban a colarse en mi sueño ligero, sombras encapuchadas, un rezo al revés, un chillido infantil. El patrón apareció a mitad de abril. En 3 domicilios distintos, el camión levantó costales idénticos, lona verde, nudo rojo, doble bolsa negra por dentro. En los 3 viajaban frascos con formol que guardaban mandrágoras humanas, trozos diminutos de piel curtida y dientes de leche flotando en un líquido ambarino. Uno de esos frascos se reventó contra la compuerta hidráulica, el olor era tan ácido que me desmayé un segundo. Desperté con la boca llena de espinas diminutas, como si hubiese mordido nopales. Los doctores del Seguro Social creyeron que había inhalado sosa cáustica, pero en las radiografías aparecieron agujas de coser enredadas en mis bronquios. Las extrajeron con pinzas largas, una a una, sin dar crédito a cómo entraron. Regresé al trabajo porque necesitaba el dinero. Los turnos siguientes, la basura empezó a chillar. No encuentro otra palabra, cuando las garras mecánicas apretaban ciertas bolsas, se oía un lamento hueco, mezcla de cerdo degollado y llanto de niño en eco. El operador dejó los controles y huyó. Quedé solo frente al montón que todavía vibraba. Hundí el gancho, rasgué el plástico y descubrí huesos de algún mamífero pequeño armados en forma de carrusel, girando impulsados por una vela derretida en su centro. Las patas estaban articuladas con alambre, y cada hueso llevaba amarrado un mechón de cabello infantil. Cuando corté la mecha, el carrusel se detuvo y el relleno se hundió en un silencio tan espeso que ni los opilotes se atrevieron a revolotear. Las madrugadas siguientes se convirtieron en un desfile de símbolos truncados, cruces invertidas talladas en jabón, sandalias llenas de tierra de panteón, muñecos de trapo enfermos de alfileres oxidados. Cada nuevo objeto parecía más reciente que el anterior, como si alguien nos supiera allí y jugara a probar nuestros límites. Una noche, sobre los montones, vimos una fogata lejana. A contraluz se dibujó la silueta de una mujer altísima. Parecía sostener un bulto. Cuando la luz de don Hilario la iluminó, el bulto se estiró y mostró dedos minúsculos. La mujer arrojó el paquete a un cráter de desechos y se esfumó detrás del resplandor. Nos juramos no volver al vertedero sin compañía, pero el supervisor cambió los roles y terminé nuevamente de guardia con Luis, el más joven del equipo. Él pisó una bolsa inflada y explotó un líquido morado que le empapó las botas. Gritó maldiciones, aunque no había dolor inmediato, solo el olor dulzón de carne podrida mezclado con perfume barato.
10 minutos después, Luis se desplomó. Su piel estaba cubierta por ronchas negras que crecían como burbujas. Pedimos ayuda por radio, nadie contestó. Entonces escuché 3 palmadas huecas salir de la tolva vacía. Volteé y la vi, la misma figura de la fogata, pero más cerca, con el rostro oculto tras un velo de encaje. Alzó la mano y me señaló. Cargué a Luis como pude y corrí al camión. Al arrancar, los focos iluminaron una hilera de cruces improvisadas clavadas en la ladera de basura, hechas con rastas de pelo y agujas para tejer. No estaban ahí la noche anterior. Cuando miré el retrovisor, esa mujer ya no estaba. En su lugar se balanceaba la tapa oxidada de un contenedor azul. Al llegar a la caseta del relleno, Luis respiraba, pero sus ojos sangraban. Lo enviaron al hospital, los médicos culparon a alergia química severa. Nunca volvió al trabajo. Seguí solo durante 2 semanas y me prohibieron tocar bolsas sin guantes dobles. El 8 de mayo, el camión quedó descompuesto en el sector prohibido. Tuve que esperar la grúa sobre aquel mar de plástico. Para matar el frío subí a la cabina y comí un sándwich. Mientras masticaba, cayó sobre el parabrisas un objeto envuelto en sábana de hospital. Rebotó y abrió un surco en la basura. El silencio fue tan rotundo que escuché mi voz temblar al gritar por la radio. Nadie respondió. Bajé con la lámpara, acerqué el haz de luz y el sudor se me congeló en la espalda. Era un osario infantil armado con resina, sellado en posición fetal, lleno de tarjetas escolares pegadas con tachuelas. Reconocí uno de los nombres, era la niña de la foto raspada en el pollo negro del primer hallazgo. Esa fue la gota. Usé gasolina del tanque auxiliar y prendí fuego a todo. El plástico ardió como un altar de petroquímicos. Llamas verdes y azules alumbraron la madrugada. Mientras retrocedía, escuché algo que no era viento, tampoco llanto, un canto suave, monótono, como si 100 voces rezaran bajo el tapón de basura que se derrumbaba. Subí al camión, forcé la caja de cambios y huí con los neumáticos llameantes. El incendio consumió 1 hectárea antes de que llegaran bomberos. Meses después aún se veían lenguas de humo salir del subsuelo, como si el relleno respirara. Perdí el empleo y me mudé a otra ciudad, pero los periódicos de Tamaulipas llegaron hasta mí. 2 semanas tras el incendio, la policía halló un taller clandestino bajo una casa en la colonia del Bosque. En el sótano había recipientes de formol, fotografías impresas en masa, ropa infantil y restos óseos en cubetas etiquetadas con fechas. Nunca publicaron nombres ni arrestos, solo mencionaron vestigios de santería extrema y desapariciones vinculadas. Yo supe de inmediato quién llevábamos meses recogiendo pedazo a pedazo. Hoy trabajo de vigilante en una bodega de semillas, lejos de basureros y camiones. Aún así, cada amanecer siento bajo mis suelas el crujir de bolsas invisibles y el olor agrio del pollo negro me despierta antes de las 4. A veces, en el silencio, creo escuchar palmadas que resuenan dentro de los silos vacíos. Cuando eso sucede, arranco a correr. No me importa si los vigilantes de la otra nave se burlan. Solo un recolector sabe que la basura no olvida, que aquello que la gente arroja sigue vivo hasta que encuentra un nombre al que aferrarse. Y ya me robó el mío. Lixiviado. Soy Rosario Moreno y la gente cree que mi memoria huele a diésel y cáscaras podridas. No es cierto. Lo que conservo en la nariz es un perfume imposible de describir, dulzón como fruta pasada, agrio como óxido viejo y mordaz como formol barato. Me impregné de él la madrugada del 13 de noviembre de 2011, cuando era recolectora de basura para el municipio de Guanajuato. Desde entonces no he vuelto a dormir con la luz apagada. Mi ruta comenzaba a las 4, y el camión trepaba por callejones tan estrechos que apenas dejaban circular un gato, así que mi compañero Julián y yo arrastrábamos contenedores metálicos cuesta arriba y cuesta abajo como mulas de carga. A cambio teníamos un sueldo fijo y seguro médico, lujos que en mi colonia, Santa Fe, pocos podían presumir. El turno nocturno me convenía, el silencio hace menos pesadas las bolsas y a esa hora casi nadie te ve ni te juzga. Un lunes cualquiera la supervisora marcó en mi itinerario un desvío nuevo, el Callejón del Truco,
una vereda empedrada encajonada entre muros coloniales. Allí destacaba la casa número 23, un caserón de cantera rosa que había pertenecido a una familia minera y que llevaba décadas tapiado. Los vecinos juraban que adentro vivían ratas gigantes y que, de noche, la fachada rezumaba agua negra con olor a muerto. Pensé que exageraban. Cuando me acerqué por primera vez, solo vi muros cuarteados, macetas reventadas por la maleza y un balcón con las barandillas comidas por el herrumbre. Sin embargo, sentí la mirada de alguien que se escondía detrás de los postigos astillados. Me convencí de que era imaginación, el cansancio te hace ver fantasmas. 10 días después, frente a esa misma casa, descubrí algo raro. Una hilera de costales de istre apilados junto al zaguán chorreaba un líquido espeso, casi negro. Parecía aceite quemado, pero su tufo era distinto, carne vieja batiéndose con lejía. El reglamento exigía notificar residuos peligrosos, aunque la mayoría los ignoraba para acabar rápido. Esa madrugada, por una razón que no entiendo, pedí a Julián que siguiera sin mí y me puse guantes dobles. Al abrir el primer costal, un enjambre de moscas levantó vuelo. Dentro había muñecos de trapo mutilados, vestidos con ropas de bebé, empapados en un residuo que calcinaba la tela. Cerré la boca para no vomitar y seguí. En la tercera bolsa sentí algo duro golpear mi palma. Lo saqué con cuidado, era un diente humano, aún incrustado en un pedazo de encía blanquecina. Se me aflojaron las rodillas. Arrojé el diente, até de nuevo el costal y me prometí denunciarlos en la base. Pero el hedor quedó impregnado en el cubrebocas, en el cabello, en el interior de la garganta y ninguna cantidad de café me quitó la náusea. La noche siguiente me tocó otra vez el callejón del truco. Al llegar, advertí que los costales habían desaparecido y que el cancelón estaba entreabierto. Un viento helado sopló desde el interior, arrastrando hojas secas que se pegaron a mis botas. Sentí un tirón irracional a entrar. Crucé el umbral y la puerta, por sí misma, se cerró. Mi lámpara de cabeza dibujó un pasillo plagado de retratos ennegrecidos. En algunos marcos, la tela había sido rasgada desde dentro, como si los personajes hubieran escapado a arañazos. Seguí la corriente del hedor, que aquí se volvía insoportable y dulce a la vez, hasta unas escaleras que descendían hacia el sótano. Bajé 2 peldaños y escuché algo que partió el silencio, un golpe hueco, madera contra piedra, seguido por un quejido infantil sofocado. Quise retroceder, pero otro sonido se superpuso, esta vez detrás de mí, el arrastre metálico del contenedor de basura que había dejado en la calle. Nadie más podía estar ahí. Tragué saliva y continué abajo. El sótano resultó ser un túnel, las paredes, entibadas, mostraban vetas de oro viejo. Me di cuenta de que caminaba en una antigua galería minera que conectaba con la falda del cerro. El haz de la lámpara encontró huellas frescas, pasos menudos, descalzos, marcados en el polvo. Al avanzar, escuché respiración entrecortada justo al borde de la luz. Llamé, sin obtener respuesta. En ese eco subterráneo, mi voz no parecía mía. El túnel desembocaba en una cámara circular apuntalada por vigas carcomidas. Allí se había improvisado un altar, veladoras a medio derretir, esqueletos de pájaros colgados de alambres y, en el centro, un foso. La tierra alrededor estaba removida. Al inclinarme vi que el hueco albergaba bolsas plásticas comprimidas como capas geológicas. Me arrodillé, rasgué la más superficial y descubrí restos humanos en avanzado estado de saponificación. Un brazo pequeño emergía, todavía con un brazalete rosa. Mi lámpara empezó a parpadear, pataleé para alejarme, resbalé y caí dentro del pozo. El golpe me arrebató el aire. Quedé tendida sobre una costra viscosa que cedía como gelatina. Bajo mi peso crujieron huesos. Al intentar incorporarme, una mano diminuta asomó entre los pliegos de plástico, rozó mi tobillo y se retrajo. No fue imaginación. Sentí el contacto, frío y pegajoso. Grité hasta romperme la garganta, pero el túnel solo devolvía mi gemido multiplicado. El pánico terminó evolucionando en lucidez brutal. Si no salía pronto, la galería colapsaría o yo enloquecería ahí mismo. Repté hasta la pared, hundiendo dedos y rodillas en aquel lodo de carne descompuesta.
La lámpara soltó un fulgor final y se apagó. Entonces, un resplandor verdoso se levantó del foso. Era gas fosfórico desprendido de los cadáveres, iluminando cientos de rostros infantes embalsamados en bolsas transparentes, todos con los ojos abiertos. La escena desafió cualquier mecanismo de defensa. Perdí la noción del tiempo y solo recuerdo que, de pronto, me encontraba arriba, corriendo entre los retratos rotos y saliendo a la calle, donde el alba pintaba las azoteas de un rojo enfermo. Llegué a la base temblando. Balbuceé algo sobre niños muertos, cuevas y dientes sueltos. Julián me llevó a urgencias. La policía se presentó en la casa vieja al mediodía, pero halló la puerta sellada con cadenas y candados oxidados que parecían llevar años sin tocarse. No encontraron túnel alguno. Me interrogaron durante horas y concluyeron que el estrés me había inducido una alucinación. Pidieron la cámara de seguridad municipal, justo esa noche estaba en mantenimiento. Fui suspendida, sin goce de sueldo, por ausentarme de la ruta. Pensé que con el tiempo lo olvidaría, y no fue así. 2 semanas después, mientras lavaba mi uniforme para devolverlo, al voltear el bolsillo encontré un brazalete rosa con el nombre María Fernanda grabado. Apreté tanto la tela que me sangraron los nudillos. Esa misma noche el hedor regresó, brotando de los desagües de la casa, de la boca del refrigerador, de las costuras de mis sábanas. Tiré el brazalete al río, pero volvió a aparecer, limpio, sobre la mesa del comedor. Hoy vivo en un cuarto rentado a las afueras y trabajo de cajera en un Oxxo. Las pesadillas son constantes, me veo arrastrando contenedores que gotean sangre, o escucho el rodar metálico sobre el empedrado aunque no haya camiones cerca. La gente dice que huelo a cloro porque uso litros de desinfectante, pero nunca les confieso por qué. Temo que un día, mientras limpio el piso, el aroma dulzón vuelva a colarse entre los vapores y me indique que las bolsas se han abierto de nuevo. Si alguien lee esto y conduce un camión recolector, le ruego lo siguiente: cuando una bolsa pese demasiado o un costal destile líquidos irreales, no lo ignore. Escuche al hedor. El hedor avisa. Y si una casa abandonada parece llamarlo con sus muros, huya. No vaya a ser que, como yo, descubra que la basura a veces solo es un disfraz para lo que la ciudad prefiere enterrar con rezos mudos y cadenas oxidadas. Porque el lixiviado termina por filtrarse, siempre. Lo que nadie quiso recoger. Durante más de 2 décadas trabajé como recolector de basura en un municipio olvidado del sur de Veracruz. No era un empleo que se presumiera, pero me permitió levantar mi casa, pagar los estudios de mis hijos y mantener a mi esposa, al menos hasta que ella se hartó de mi olor a desperdicio y se marchó sin despedirse. Yo me quedé con el camión, la rutina y un vago rencor que se iba acumulando con cada madrugada en la que empujaba bolsas que olían a carne podrida y sueños arruinados. A los 57 años ya no tenía más aspiraciones que conservar el trabajo. Mi cuerpo estaba cansado y mi vista no era la misma. La empresa había tercerizado el servicio, así que ya no había prestaciones, ni aguinaldo, ni descanso, solo la recolección continua bajo el nombre de una subcontrata que nos usaba como trapos. Recuerdo bien cuando empezó todo. Fue una noche de noviembre, de esa sin luna, en que recogíamos bolsas en un fraccionamiento abandonado. Las casas estaban vacías desde hacía años. Se decía que habían sido vendidas en un fraude inmobiliario y que algunos de los que vivieron ahí terminaron muertos o en la cárcel. Era un lugar fantasma, con las ventanas rotas, grafitis y la sensación espesa de que nadie debía estar ahí. Pero para la basura no hay límites. Nos pagaban por zonas y esa era parte del recorrido. Aquel turno lo hice solo. Mi compañero no llegó y no quise perder el pago. Conduje el camión hasta el fondo del fraccionamiento, justo donde se formaba una especie de cul-de-sac frente a una casa pintada de gris cenizo. Desde la entrada podía ver que algo sobresalía del contenedor. Al bajar, sentí que el aire estaba más denso que en el resto del lugar. Todo olía a humedad, pero también a sangre seca. No era normal. Las bolsas estaban mojadas. No por la lluvia, sino por un líquido espeso, pegajoso, que manchaba la acera y bajaba por el pavimento como si el contenedor sangrara. Una de las bolsas se movió apenas la toqué.
Pensé que podría ser un animal atrapado, un perro tal vez, o algún bicho grande. Pero cuando la levanté, sentí el peso desigual, como si adentro hubiera algo más que desperdicios. No soy un hombre sensible. He recogido fetos abortados, animales putrefactos y restos de carne que alguien tiró por error o por miedo. Pero esa bolsa me heló la sangre. Tenía algo dentro que no quería ser recogido. Aún así, la lancé al camión, tratando de ignorar el sonido opaco que hizo al caer, como si tuviera huesos. Me di prisa, recogí el resto de bolsas y arranqué sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Escuchaba ruidos afuera de mi cuarto, pasos en el pasillo, arrastres en el patio. Pensé que eran ratas, pero cuando abrí la puerta, no había nada. Solo la oscuridad y el eco del camión que había dejado estacionado frente a mi casa. A las 3 de la madrugada, escuché que alguien tocaba la puerta. No abrí. Solo me quedé quieto, esperando que se fuera. Y se fue, pero dejó un rastro de ceniza en la entrada, como si algo se hubiera quemado ahí mismo, como si el aire hubiera carbonizado la tierra. Volví a trabajar al día siguiente sin mencionar nada. Mis compañeros notaron que no hablaba, que andaba más callado. Uno me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no dormía bien, nada más. Seguimos trabajando. Días después volvimos al fraccionamiento. Yo no quería, pero no podía negarme. Al llegar a la misma casa gris, vi que alguien había vuelto a dejar bolsas en el mismo lugar. Pero esta vez no estaban mojadas. Estaban secas, atadas con doble nudo, como si hubieran querido asegurarse de que nada saliera de ellas. Las metí al camión sin pensarlo demasiado. Solo quería irme rápido. Pero cuando llegué al vertedero y abrimos el contenedor, uno de los pepenadores gritó. Dentro, sobre los desperdicios, alguien había escrito con un marcador negro, "No me ovals". Nadie supo cómo apareció eso ahí. Yo tampoco. Pero empecé a enfermar. Me dolía la cabeza. Soñaba con un cuarto sin ventanas, con bolsas negras colgando del techo. Y en medio de todo, una figura encorvada, con la piel como trapo sucio y los ojos completamente blancos. La figura me hablaba en sueños. Me decía cosas que no quería entender. Tu basura no me contiene, tus manos no limpian nada, tus hijos te dejaron porque tú los dejaste primero. Lo peor es que tenía razón. Mis hijos hacía años que no me buscaban. Ni siquiera sabía si sabían que aún vivía. Un viernes por la noche, fui al fraccionamiento por última vez. Nadie me lo pidió. Solo lo hice. Algo me empujaba. Cuando llegué, vi que la casa gris tenía la puerta entreabierta. El interior estaba en completo silencio. Me bajé. No sé por qué. Caminé hacia la entrada y apenas crucé el umbral, sentí como si algo me abrazara por dentro, como si el aire me jalara. La puerta se cerró detrás de mí. Todo quedó oscuro. Dentro, las paredes estaban cubiertas de plástico negro. Había muñecos rotos en el suelo y un olor a formol mezclado con orina. Subí las escaleras como si alguien me lo ordenara. En la habitación principal había un colchón podrido y sobre él una figura no humana. Tenía cuerpo de mujer, pero el rostro era como una máscara derretida. Me miró sin ojos, y sin embargo, supe que me conocía. Extendió la mano y me entregó una bolsa. Era la misma que había recogido aquella noche. Ahora sí, recógeme, dijo sin voz, solo en mi cabeza. Cuando desperté, estaba en el camión, estacionado a la entrada del fraccionamiento. La bolsa estaba en el asiento del copiloto. Al abrirla, solo encontré un espejo roto y un mechón de cabello. Pero algo en mí cambió desde entonces. Empecé a hablar solo, a gritar en medio de la calle. Me sacaron del trabajo, me llamaron loco. Viví meses tirado en los lotes baldíos, hurgando en la basura que ya no era mía, buscando algo que ni yo entendía. Un día, una mujer me encontró. Me dijo que era curandera. Me llevó a su casa y me limpió con ramos de albahaca y veladoras blancas. Me dormí por días y al despertar ya no escuchaba las voces. Pero no se fueron. Solo se escondieron.
Cada que paso cerca de un basurero, las vuelvo a oír. Ahora vendo comida en la calle, pero cada noche recojo mi puesto con miedo. Sé que en cualquier momento volverán por mí. Porque yo no recogí basura. Recogí algo que había sido arrojado, pero que nunca quiso ser olvidado. Y eso, en este país, es lo peor que puedes hacer, recoger lo que nadie quiso y quedarte con su maldición. Lo que se revuelve en la basura. Siempre creí que lo peor de mi trabajo eran los olores. Desde que empecé a recolectar basura en el municipio de Tula, Hidalgo, aprendí a ignorar el hedor de los contenedores. Aprendí a respirar por la boca, a evitar mirar directamente lo que se movía en las bolsas rotas. Pero con el tiempo me di cuenta de que el verdadero peligro no estaba en lo que podías oler, sino en lo que no veías. En lo que se arrastraba entre las sombras de la madrugada, cuando el mundo aún dormía y nosotros, los barrenderos, éramos los únicos testigos de las cosas que nadie quiere volver a ver. Mi nombre es Efraín, y si cuento esto es porque ya no puedo más con el peso. Es un secreto que me quema el alma. Algo que sigue conmigo desde aquella noche maldita de octubre de 2006, cuando yo tenía apenas 22 años. Mi jornada comenzaba a las 4 de la mañana. Éramos 3 en la cuadrilla, yo, Toño y el chofer, que todos conocíamos como el Conejo. No por rápido, sino por orejón. Nuestro camión viejo recorría las colonias más descuidadas, pues las calles de terracería donde las casas eran más láminas que muros, y los perros callejeros nos seguían como cuervos hambrientos, esperando lo que cayera del camión. Esa noche, por alguna razón, el Conejo cambió la ruta. Se metió por una colonia que ya casi no visitábamos, El Mirador. Un lugar con apenas unas cuantas casas habitadas y el resto en ruinas. Nos dijo que alguien del ayuntamiento le había pedido pasar por ahí, porque había que recoger un contenedor lleno que llevaba semanas sin vaciarse. El aire estaba espeso y un olor como a carne podrida nos golpeó apenas bajamos del camión. No era raro, pues la basura fermentada huele así, sobre todo en contenedores comunitarios. Pero esa vez había algo más. Un tufo agrio, más espeso, que se quedaba pegado al paladar. En eso Toño vomitó apenas se acercó. El contenedor estaba desbordado. Alguien lo había tapado con una lona negra y cuando la retiramos, una nube de moscas se alzó como si las hubieran parido las mismas sombras. Y ahí, entre bolsas desgarradas, huesos de res, botellas rotas y colchones húmedos, vimos algo que no debimos ver. Era un costal blanco, manchado de rojo, atado con un alambre oxidado. Al moverlo, algo dentro crujió. Ha de ser un animal, dijo el Conejo, sin muchas ganas de revisarlo. Pero yo, por idiota, lo abrí. Dentro había algo parecido a un torso humano, aunque demasiado pequeño para ser un adulto. Tenía la piel desprendida en varios tramos, y no tenía cabeza, no tenía pies. Solo restos envueltos en trapos sucios como si alguien hubiese intentado ocultar un crimen con basura. Lo solté de golpe, y Toño gritó. El Conejo se santiguó, pero nadie dijo nada más. No fuimos a la policía, lo tiramos al camión como cualquier otro desperdicio y seguimos la ruta. El Conejo dijo que no nos convenía meternos, que capaz si el cuerpo era de un niño de narcos y si hablábamos, nos callaban para siempre. Yo no dije nada, pero en el fondo algo me carcomía, no era culpa. Era miedo. Miedo de que lo que habíamos visto no era de este mundo. Esa noche no dormí, pues cerraba los ojos y el olor seguía ahí, pegado a mi nariz como una maldición. Empecé a tener pesadillas, soñaba con el costal. Con un niño sin cabeza que me hablaba desde el interior del camión. Me decía que tenía hambre, que le dolía, que le faltaban cosas. Y siempre, al final del sueño, algo se me subía al pecho, como si me impidiera respirar. Al cuarto día, el miedo se volvió físico. Encontré una bolsa en el camión, no estaba ahí cuando terminamos la ruta. Era negra, sellada, con algo dentro que se movía. Toño me dijo que no la tocara, pero yo la tomé y la abrí. Dentro había un gato, muerto, pero con los ojos abiertos. Tenía la boca llena de tierra, y en su pecho, alguien había grabado con un cuchillo un símbolo que no entendí.
Era como un círculo cruzado por una X. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo, el camión comenzó a fallar y las luces se apagaban solas. El radio solo emitía un zumbido constante, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Toño renunció a la semana. Dijo que su mujer lo había amenazado con dejarlo si no lo hacía. Que ya no soportaba que él hablara dormido, que gritara nombres que no conocía y que se despertara llorando con la nariz sangrando. Yo seguí, por necesidad, pues no tenía estudios, no tenía familia, solo tenía ese trabajo. El conejo también seguía, aunque cada vez hablaba menos, pues se volvió más callado, más nervioso. Decía que algo lo seguía por las noches, que cuando regresaba a casa, los focos parpadeaban, que los espejos se empañaban aunque no hubiera vapor, y que una voz lo llamaba desde el baño. Una madrugada, mientras recogíamos basura cerca del mismo contenedor, vimos algo. Era una figura agachada, revisando las bolsas con desesperación, y pensamos que era un pepenador, pero cuando la alumbramos con la lámpara, no se movió. La figura era delgada, demasiado delgada, como si fuera un esqueleto cubierto de piel sucia. Tenía los brazos largos y en una mano sostenía algo, un cráneo pequeño. Lo olía y luego lo lamía. Al sentir la luz, levantó la cabeza y entonces vi lo que nunca voy a poder olvidar. No tenía ojos, solo dos cavidades negras que parecían succionar la luz. Su boca era tan grande que le llegaba hasta las orejas. No hizo ruido, solo nos miró y luego desapareció detrás de unas casas abandonadas. El conejo arrancó el camión sin decir palabra y ya no hablamos más del tema. Días después, lo encontraron muerto, se había disparado en la sien dentro del camión. En su bolsillo hallaron una nota escrita a mano: él me sigue, ya no puedo correr. La policía cerró el caso como suicidio sin indagar mucho. Yo intenté dejar el trabajo, pero nadie más contrataba a alguien como yo. Volví a la ruta, solo. A las semanas, me asignaron un nuevo ayudante, un muchacho joven llamado Mario, no le conté nada. Pero Mario no duró ni 2 semanas, pues una noche, mientras pasábamos por el mirador, se bajó del camión para orinar entre los arbustos, y no volvió. Lo buscamos durante horas, y solo encontramos su gorra, rota, tirada a un lado del mismo contenedor. Yo quise renunciar, juro que lo intenté, pero algo me detenía. Algo dentro de mí sentía que si dejaba de ir, ese algo que me había elegido como testigo me iba a seguir, me iba a encontrar en mi casa, en la calle o donde fuera. Así que seguí trabajando. Y con cada año que pasaba, sentía que la cosa se volvía parte de mí. Ahora tengo 39 años, y sigo en el mismo camión, la ruta es la misma. Nadie quiere ese turno, nadie quiere ese sector, pero a mí ya no me importa. Me acostumbré a vivir con miedo, y aprendí a dejarle una bolsa cada semana al pie del contenedor. Una ofrenda. Siempre con carne, a veces de animal, a veces de algo más. Ayer alguien me dejó una caja, y dentro había una nota que decía: para él, gracias por alimentarlo. No sé quién la dejó, pero no era la primera, y sé que no será la última. Solo espero que cuando ya no pueda más, cuando el cuerpo no me dé para levantar otra bolsa, él no me reclame lo que le di, sino que me reciba como parte de su basura. Maletas de la muerte. Me llamo Ernesto Dávila y lo que voy a narrar sucedió hace 14 años, en 2011, cuando trabajaba en la cuadrilla nocturna de limpia del puerto de Veracruz. Llegué al oficio por hambre, mi padre, pescador, murió en un hortazo y mi madre vendía tamales sin ganar lo suficiente para 11 bocas. A los 17 acepté el chaleco fosforescente, el guante remendado y la certeza de que el olor a mugre se me pegaría a la piel para siempre. Aún así, jamás imaginé que el hedor más difícil de quitar no vendría de la basura, sino de un espanto que me sigue cada madrugada aunque el camión hace años quedó atrás. Nuestra ruta terminaba en el tiradero municipal, un barranco conocido como el Potrero, donde la basura de la ciudad formaba una cordillera nauseabunda. Allí, los opilotes parecían fantasmas negros meciéndose sobre corrientes de calor.
Cierta noche de julio, minutos antes de las 4, una van blanca sin placa se internó entre los montículos, apagó los faros y soltó 4 maletas de lona azul antes de escabullirse rumbo a la carretera federal. Mi compañero, don Lalo, masculló que seguro eran trapos de hospital. Cuando el brazo hidráulico vació los contenedores, una de aquellas maletas rodó hasta mis botas y se abrió. Adentro había ropas femeninas dobladas con cuidado. Al estirarlas, noté salpicaduras pardas, ya secas, que me provocaron arcadas. Fingí normalidad para no perder el empleo, pero aquella marca rojiza se quedó ardiendo en mi memoria. A la semana siguiente la escena se repitió, misma hora, mismas maletas. La diferencia fue que, al sacudir un vestido de flores, un olor metálico e inconfundible se mezcló con el amoníaco del vertedero. Metí la prenda en una bolsa aparte y la llevé al cuarto donde guardábamos las escobas. Cuando la luz del candil la iluminó, vi que no era simple sangre, eran manchas recientes, aún viscosas, como si alguien acabara de arrancarle la vida a quien vestía aquel lienzo. Me temblaron las manos, pero guardé la bolsa bajo la ropa sucia del uniforme. Algo me decía que no debía soltar esa prueba. Durante 4 jueves consecutivos la misma van descarrió su carga macabra. Entre los retazos encontré credenciales, boletos de autobús rotos, papeles con nombres y notas de supermercado. Nada coincidía, salvo un detalle aterrador, la talla siempre pequeña, como si las prendas pertenecieran a muchachas delgadas. Empecé a sentir que las bolsas del compactador gemían. Juro por Dios que oí sollozos hundiéndose en la prensa hidráulica. No quise comentarlo. En Veracruz el apodo de loco corre más rápido que una patrulla. La 5ª vez, dentro del bolsillo de un pantalón de mezclilla hallé un teléfono barato todavía encendido. Tenía la pantalla rota, pero en la galería quedaba un video de apenas 6 segundos. Una mujer joven, ojos vendados, murmuraba ayúdenme mientras una mano masculina tapaba la cámara. Apreté borrar sin pensarlo, temí que cualquiera que viera aquello me señalara como cómplice. Sin embargo, copié el clip en mi viejo MP3, necesitaba pruebas y tal vez un motivo para no sentirme cobarde. Al día siguiente, con el estómago hecho nudo, acudí a la comandancia de la colonia Astilleros. El oficial de guardia, medio dormido, apenas levantó la vista. Le mostré la sangre, el video y conté lo de la van fantasmal. Respondió con fastidio, es gente tirando basura industrial, esas manchas son pintura. Me devolvió el teléfono y sugirió que dejara de ver telenovelas. Salí humillado, pero la rabia me alimentó la determinación. Si la autoridad no miraba, yo miraría por mi cuenta. Convencí a don Lalo de que me ayudara. Él tenía familia, pero el miedo a quedarse sin pensión lo hizo aceptar cuando prometí no delatarlo. El 28 de julio estacionamos el camión recolector en una curva, apagamos el motor y esperamos. A las 4:12 de la mañana la van apareció, reptando entre los cerros de basura. Lanzó 3 maletas y se marchó despacio, como si supiera que nadie la perseguiría. Contra todo protocolo, seguimos el vehículo. El chasis del camión rechinaba en cada bache, pero mantuvimos distancia. Después de 20 kilómetros por cañaverales, la van se metió a un rancho abandonado con portón de lámina oxidada. Nos detuvimos tras una fila de ocotes, la luna llena hacía brillar charcos que olían a cloro. Don Lalo se quedó junto al volante, yo avancé entre los surcos hasta un galpón con paredes ennegrecidas. Había un generador rugiendo y un foco colgante que delineaba siluetas desconcertantes, mesas metálicas, cadenas, bolsas de suero vacías, cámaras de videovigilancia y, en el centro, un refrigerador industrial con candado. Mi cerebro gritaba que corriera, pero mis pies avanzaron. Sobre la mesa más cercana vi trozos de cabello pegados a cinta adhesiva y una libreta donde alguien llevaba una cuenta. En eso, un zumbido me perforó los oídos, la mosca azul que sale cuando la carne humana empieza a pudrirse. No oí llegar al conductor de la van. Sentí un golpe ciego contra la nuca y caí entre costales. Medio aturdido, distinguí su voz, te nos adelantaste, perro. Después, silencio y el chasquido de un cerillo. Olí gasolina. Comprendí que me prenderían fuego con la mercancía. Cuando encendió el fósforo tuve un instante de lucidez, lancé el costal a su cara y corrí tropezando.
El tipo gritó, pateó chatarra, disparó un arma corta, las balas hicieron chispas en las vigas. Alcancé la puerta lateral justo cuando el generador se apagó. Afuera, don Lalo pitó la bocina del camión, yo brinqué a la plataforma y nos largamos en reversa levantando una nube de tierra que astilló el parabrisas de la van al intentar seguirnos. En la caseta de la Guardia Nacional de Paso del Toro nos recibieron 2 soldados. Esta vez mostré la libreta, el teléfono, mi ropa ensangrentada y, sobre todo, mi terror genuino. En menos de una hora, 4 unidades artilladas rodearon el rancho. No nos dejaron entrar, pero escuchamos los gritos de los hombres detenidos y, más tarde, los llantos de 17 mujeres rescatadas, amarradas dentro de un contenedor refrigerado. Algunas apenas hablaban, otras repetían que llevaban meses sin ver la luz del sol. Cuando me señalaron como el basurero que dio la alerta, varias se aferraron a mi chaleco y lloraron contra mi pecho. Fue el momento más pesado y, al mismo tiempo, el más luminoso de mi vida. La prensa local tituló Basurero destapa red de trata. El ayuntamiento nos entregó un reconocimiento de cartón y 2,000 pesos que se esfumaron en medicinas para las jaquecas que me siguieron. Renuncié a los 15 días, cada silbido de camión me devolvía al rancho, a la mosca azul, al chispear de las balas. Volví a mi barrio, pero no hubo noche sin pesadillas. El olor del café se mezclaba con el de la sangre. A veces, al parpadear, veo maletas azules alineadas frente a mi cama, abriéndose despacio como bocas hambrientas. Hoy vivo en un cuarto de azotea y trabajo reparando redes de pesca, lejos de los vertederos. Nadie lo diría, pero sigo oyendo la compuerta hidráulica del compactador cerrarse detrás de mí. Cuando el viento viene del sur huele a cloro, y juro que unas manos invisibles tironean de mis brazos, obligándome a separar ropa manchada que ninguno de mis vecinos reconoce. Me repito que todo terminó aquella madrugada, que los culpables están en prisión. Sin embargo, cada jueves mi reloj biológico me despierta a las 4:03 de la mañana. El estómago se me revuelve, abro la ventana y, por encima de los tejados, me parece ver la figura de una van blanca que avanza sin faros, buscando un lugar donde dejar su mercancía. Dicen que el horror se supera hablando, pero escribir esto me confirma algo terrible: el basurero se fue de mi nariz, no de mi cabeza. Y mientras los opilotes sigan sobrevolando el potrero, habrá alguien dispuesto a convertir la carne ajena en dinero. Yo solo fui un barrendero que se atrevió a mirar dentro de una maleta. Ustedes decidirán si eso fue valentía o simple castigo. Lo único cierto es que, desde entonces, cuando me cruzo con un camión de limpia, aprieto el paso. Temo escuchar, entre los golpes de la basura, el murmullo insistente de una voz vendada que todavía suplica auxilio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.